Hola amigos de YouTube, estamos grabando estas noticias de la semana a última hora el día domingo, esperando alguna novedad, algún comunicado. Hemos estado tratando de comunicarnos con el Colegio de Contadores, así que vamos a tratar de dar las noticias más frescas posibles, así que esto es lo más probable es que salga el lunes y no el domingo. Soy Álvaro y esto es Glosal Tutoriales. Vamos a empezar con las noticias financieras. Vamos a empezar con el CMF. El CMF ha estado emitiendo siempre anualmente informes respecto a distintas cosas, distintos movimientos financieros que ocurren en nuestro país. Y en esta oportunidad le correspondió al mercado de las aseguradoras. En el año 2020, las aseguradoras tuvieron ventas por 11.000 millones de dólares. Y aunque parezca increíble, esto significa una disminución en un 15% respecto al año 2019. Las utilidades del año 2020 fueron de 990 millones de dólares, lo que significa un aumento con respecto al año 2019. Este mercado de las aseguradoras ha ido creciendo, pero lo lamentable de esto también es que los dueños de las aseguradoras son dueños de diversas instituciones en el mercado financiero, así que esto también se va a regularizar. Y con el tiempo se va a empezar a fiscalizar y a ver que no haya conflicto de interés por ser dueño de una línea completa de ciertos servicios, por ejemplo, las ISAPRES, las aseguradoras y las AFP, por ejemplo. Retiros del 10%. Siempre se ha hecho un análisis del retiro del 10% respecto a qué se utilizó. Y en esta ocasión se notó históricamente que el destino, cuando se hizo la retención para poder pagar las pensiones alimenticias, fue una muy buena idea porque el pago de pensiones alimenticias aumentó en un 80%. Los retiros hasta este momento son aproximadamente 36.000 millones de dólares. Del total de este monto, una buena parte se ha retenido para pagar pensiones alimenticias, y esto ha permitido la mejora sustancial por este concepto. Las ventas del comercio hasta marzo del año 2021 han bajado en un 20% con relación al mismo trimestre del año 2020. Lo que no es, lo que es significativo en realidad, pero no es tanto si se empieza a pensar que se está comparando meses, un mes en cuarentena con un mes que no tuvo cuarentena. La cuarentena, según recuerdo, empezó en abril. Pero ya en marzo se estaba ya tomando las medidas y se estaban ya conociendo lo que era el COVID y lo que implicaba hacer una cuarentena. Me parece que a mediados de marzo empezaron ya las cuarentenas. En todo caso, esta baja de comercio es claramente hecha por las medidas que se tomaron, las medidas restrictivas en febrero que comenzaron nuevamente y ya en marzo completamente de nuevo en cuarentena. Obviamente iba a afectar al comercio. El delivery no ha logrado salvar la baja en las ventas en el comercio. Noticias laborales. Una de las situaciones que se ha logrado ya establecer, ya con un poco más, ya cumpliéndose un año ya de lo que es el teletrabajo para algunos, es que hay una cierta desmotivación que tiene que absorber el empleador en el sentido de lograr que el teletrabajo sea fructífero para ambas partes. Y es por eso que después de un año de home office comienzan ya los desafíos de poder ver y definir bien cómo va a seguir esto, si va a seguir, no se ve muy a corto plazo la llegada de volver, entre comillas, a la normalidad, de ir a trabajar a la oficina, etcétera. Entonces se tienen que tomar algunas medidas y estas son algunas que se pueden hacer. Primero, paciencia y manejar las expectativas. Hay que tener de ambos lados, tanto del trabajador como del empleador, paciencia y ver qué metas se ponen y qué expectativas se fijan, porque no vayan a ser muy amplias o muy elevadas respecto a lo que se puede hacer. Hay que tomar mucha conciencia de esto. Programar reuniones. Es importante que programar reuniones virtuales, obviamente, con todo el personal para poder dar importancia y establecer un vínculo que es necesario. Reconocer los éxitos. Y esto también es mutuo. Si bien es cierto, el empleador debe reconocer los éxitos del trabajador para que éste se sienta
reconocido, digamos, se sienta que está haciendo algo por su empresa y la empresa lo valora. Y también al revés, el trabajador debe valorar el sacrificio que está haciendo la empresa y los objetivos que realmente está cumpliendo, y si ha hecho las cosas bien, hacerlo saber. Flexibilidad de los descansos. Ustedes deben saber que cuando uno trabaja desde casa, uno intenta programarse, eso es verdad, pero no faltan los imponderables en un hogar. Entonces uno de repente queda exhausto, inconscientemente se levanta, va a buscar un vaso de agua, y esos descansos deben ser comprendidos. Uno no puede estar todo el tiempo pegado ahí y no puede ser tan estricto como en una oficina. Entonces hay que tener esa comprensión. Es importante también que el empleador tenga claro la salud mental de los trabajadores y, si es necesario, incurrir en un desembolso para que los trabajadores puedan estar y ser medidos en su salud mental. El feedback con el trabajador también es importante. El saber si se están cumpliendo, la retroalimentación, informarle cómo va la situación. Esta interacción no puede perderse. Con estas medidas se puede establecer un mejor desempeño laboral, pero tanto del trabajador como de los empleadores. Salario mínimo de 500.000 pesos. ¿Qué les parecería un salario mínimo de 500.000 pesos? Bueno, esto es lo que se está trabajando, se está reuniendo hace rato. Se tiene esa cifra en mente hace mucho tiempo. La CUT está obviamente, por un lado, está pidiendo esos 500.000 pesos. Y por otro lado está el gobierno, que obviamente no los quiere dar. Pero aquí, en esta ecuación, falta alguien muy importante, que son las pymes. Las pymes tienen algo muy importante que decir. Una pyme es capaz de pasar de 326.000 pesos a 500.000 pesos de una sola vez. ¿No sería bueno que las pymes pudieran hablar y decir: mire, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero en esta cantidad de tiempo? Porque deben conocer los flujos, deben conocer la realidad actual. Es un buen momento para establecer un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Mi postura es que un sueldo mínimo de 500.000 pesos es adecuado, pero tiene que ser programado y pensado claramente y económicamente, para que ninguna de las partes se vea perjudicada. Una de las salidas que va a tener el empleador para poder pagar estos 500.000 pesos es despedir a personas. Por ejemplo, reducir su cantidad de trabajadores y que menos trabajadores hagan el mismo trabajo. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener presente si se va a hacer esta ley. Si se va a subir el sueldo, tienen que tener en cuenta las pymes. Son muy importantes. Es muy importante además saber que este sueldo mínimo de 500.000 pesos es menor que el ingreso per cápita del país. Entonces se puede hacer. ¿Cuál es el tema? Que nosotros sabemos que el ingreso per cápita es un promedio y los ingresos de la empresa están distribuidos. Una gran parte del ingreso están en pocas empresas y el resto de las pymes se reparten el resto de la torta. Es por eso que esto tiene que ser graduado, pensado, para que esto sea una realidad y no sea un problema para todos. Vamos a ver cómo resulta esta discusión. Pasamos de inmediato a las noticias del Servicio de Impuestos Internos. Sistema de tributación para los super ricos. Volvemos con este tema. Se sigue en discusión este impuesto a super ricos porque Chile recauda más o menos un 20,7% de su Producto Interno Bruto. A través de toda la matriz de impositiva, eso es más o menos lo que recauda. Los países más desarrollados, digamos, los países que están un escalón más arriba, están recaudando alrededor del 34% del Producto Interno Bruto. Entonces hay que buscar la forma de ajustar esas cifras para poder tener que el Estado tenga los recursos que se necesitan, sobre todo ahora. De esto ya nosotros hemos conversado. La mayor recaudación en Chile está dada por los impuestos indirectos. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto al consumo. El IVA para nosotros recauda el 55% de lo que hace del total de impuestos recaudados. Los impuestos indirectos en los países del OCDE, que es con los que nos queremos igualar, es alrededor de un 32%. La matriz de los países del OCDE, la matriz impositiva, está hecha de una manera diferente. No se carga tanto la mano a lo que es un impuesto indirecto como el IVA, por ejemplo, porque ese impuesto afecta a todos, es parejo para todos y eso es injusto.
Es por eso que está reducido a menos de la mitad, y acá es más de la mitad. Y eso es lo que hay que arreglar. Otro punto es que aquí en Chile la evasión o la elusión juntas, digamos, son un 7,2%. En los países del OCDE la elusión y la evasión son alrededor de un 3%. Estamos al doble. Si bien es cierto, este impuesto a los súper ricos está buscando aumentar la recaudación, pero no toca ni un pelo de la elusión o la evasión. Para mejorar la evasión y la ilusión requiere toda una estructura nueva, tanto en el servicio de impuestos internos como en la aduana. Y eso va a lograr que la evasión y la ilusión disminuyan considerablemente, junto con los royalties y esas cosas que pueden recaudar tener más recaudación por a través de los impuestos. Hay que arreglar esta matriz, hay que estudiarla. Es la única forma en que la matriz impositiva en Chile va a ser más justa. Se ha conversado sobre el juicio contra el Servicio de Impuestos Internos, que son los juicios tributarios. Es muy complicado para una pyme establecer un juicio contra el Servicio de Impuestos Internos o para defenderse de las acusaciones del servicio, de las observaciones del servicio, porque son muy caros y son muy largos. Un proceso judicial que tiene cierta cantidad de millones, digamos que valga la pena ir a un juicio, se demora alrededor de 35 meses. 35 meses en que hay que estar pagando abogados. Ahora, por ejemplo, tributariamente, el gasto en abogados se está dejando llevar, de esos abogados se está dejando llevar a gasto, digamos, que me parece que corresponde. Pero si no se obtiene nada, es eso, un gasto, un desembolso. Hay que tener el flujo para pagar a estos abogados. ¿Vale la pena para las pymes ir a la pelea con eso? En la mayoría de los casos, no. Finalmente, en la noticia de servicio, vamos a tocar el plazo de los impuestos de la renta. Este video lo grabamos muy tarde, el día domingo, así que está saliendo el lunes seguramente. Y justamente para poder dar la mayor cantidad de noticias me comuniqué con algunos conocidos de colegio de contadores y no ha habido novedades. Las novedades se esperan esta semana, la semana del 26. Se espera que este miércoles 28 exista la conversación, a más tardar, en el Congreso. Los diputados están muy de acuerdo con esto, pero el Servicio de Impuestos Internos, más allá que el servicio, el director del Servicio de Impuestos Internos ha manifestado su negativa a esto y ha dicho una serie de pasos, una serie de circunstancias que según él son no ciertas lo que dice el Colegio de Contadores, es decir, que se arregló el tema de la página a tiempo, que hubo mucho tiempo para hacerlo, que la información llegó a tiempo y no sé, y ciertas cosas más que yo no logro entender de dónde sacó. Yo hasta hace muy poco he tenido problemas he visto que la información de la página del servicio ha estado errática. Hasta hace muy poco, estoy hablando la semana pasada. Entonces, ¿cómo puede decir que eso se arregló? Y si se arregló, ¿cuándo fue? ¿A mitad de abril? ¿Y pretende que eso sea suficiente? Cuando uno encuentra que cuando tú te das un asistente, estás trabajando con un asistente, hay que tener los datos, tú comparas los datos del asistente con lo que tienes tú, se provoca un ruido cuando es diferente. Tienes que darte una vuelta más, tienes que hacer un trabajo más, tienes que empezar a curiosear de dónde sacó la información del servicio, por qué moverte tú así. Cuando tú llegas a verificar de qué se trata y que realmente tú estás de acuerdo, has gastado bastante tiempo. Y esa es la parte más sencilla, porque ahora vienen las observaciones. ¿Qué pasará a las observaciones? ¿Le creo a las observaciones del servicio? ¿Estarán correctas? Se viene algo muy arduo. En cuanto sepamos alguna novedad o ustedes sepan algo, por favor también háganlo saber aquí en los comentarios. Bien, muchachos, espero que les haya gustado las noticias, que sean de utilidad. Vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar este miércoles y las novedades que puedan salir antes. En una de esas puede salir antes, con seguridad el miércoles diría yo. Así que vamos a estar atentos a comunicarles todo lo que pueda salir respecto al impuesto renta y esas cosas. Recuerden que el día martes 27 tenemos un directo exclusivo para miembros. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Que estén bien.